Bueno, vamos a seguir con el tema específicamente de la situación de la educación en nuestro país. Ya escuchábamos cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación avala la evaluación educativa. Ayer la comparecencia del secretario de Educación Pública en el Congreso de la Unión, Emilio Ochoa Ifet, en donde fue escuchado por los senadores. Respecto precisamente a la comparecencia, el secretario de Educación Pública, Emilio Ochoa Ifet, ante la segunda comisión de la Comisión Permanente del Congreso, pues platicaremos también con el senador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, a quien tenemos en la línea y le agradezco. Senador, buenos días. ¿Qué tal, Marta? A tus órdenes, gracias a ustedes. Muchas gracias. Pues escuchamos ya la opinión del Partido de Acción Nacional, también la opinión del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República. Senador, quisiéramos saber si para ustedes, para el Partido del Trabajo y específicamente para usted, fue satisfactoria la explicación que dio el secretario de Educación Pública en relación a la suspensión de la evaluación magisterial. Mira, Marta, el tema ese de que si violó la Constitución al establecer esa suspensión o no, eso no es importante. Se ha generado todo un escándalo en torno de esa decisión, que obviamente fue electorera. Es decir, todo esto de que si no tenían las direcciones, pero es una batea de babas. El gobierno decidió, como tiene un conflicto que no ha podido resolver con los profesores, con una de las grandes organizaciones de profesores en el país, pues simplemente se acercaba a la elección y unos días antes suspendió, a ver si con eso bajaba un poco el problema que tiene. Y al terminar la elección, la volvió a establecer el procedimiento. Eso es una cuestión electorera para cualquiera que no esté haciendo el juego a este tema. El escándalo que hicieron los grupos, que el secretario Chofet dijo, la sociedad le reclamó que no suspendiera la evaluación porque era el corazón de la reforma educativa, etcétera. Eso fue toda una farsa, porque ¿quiénes fueron los que hicieron el escándalo? Pues Televisa y esta organización que se llama Mexicanos Primero, una cuestión que se llama Transparencia Mexicana, otra, todos ellos son organismos de derecha vinculados a las privatizaciones y a los intereses extranjeros. Esos que hicieron el escándalo. Yo se lo dije ayer a Chaifet cuando dice, es que hubo un reclamo de la sociedad falso. La sociedad ni siquiera entiende lo que está ocurriendo. Yo por eso te agradezco que me permitas hacer un comentario, porque no lo permiten. Es decir, no es, lo importante es la cuestión de la evaluación, ¿verdad? En una cosa que llaman reforma educativa, y no es reforma educativa, es una reforma laboral. Lo dijimos en lo que se permitió en los minutos que tardaron en aprobar una reforma que ni siquiera conocieron ni los senadores ni las senadoras, que entró con un dictamen que nadie pudo leer y que se aprobó. Es una reforma laboral del sector magisterial. Así es, eso es lo que es cambiarles a los maestros el estatuto laboral que los regula por otro, con una serie de condicionamientos a los que no estaban obligados en el que tenían antes. Entonces es una reforma que ellos consideran represiva, contraria a sus intereses, y no tiene nada que ver con una reforma educativa. Senador, y en ese sentido, esta reforma, bueno, usted en carne propia vivió la administración de la educación en México, ¿verdad? En el sexenio de educación pública, por eso yo sé de lo que estoy hablando. Así es, del 88 al 92 en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Así es. Es una reforma, la reforma educativa, pues muy esperada desde hace muchísimo tiempo, pero efectivamente el objetivo natural debiera ser, pues, elevar los niveles de educación en México. Lo que usted nos está diciendo, senador, es que, pues, con esta reforma no está permeado esta posibilidad. Claro, porque una reforma educativa implica una revisión de todo el sistema educativo. Para empezar, el estar evaluando a los maestros de esta manera
es absurdo, porque la responsabilidad de la calidad de los maestros, de su profesionalidad y sus conocimientos y su capacidad para enseñar, es del Estado, no del maestro. Las normales no funcionan bien, están abandonadas, no ha habido ninguna inversión ni ningún cambio en 3 años que lleva esta supuesta reforma. No ha habido una revisión a fondo de toda la estructura educacional. Y por otro lado, ni siquiera el modelo educativo está definido. Cuando se habla de evaluar para una calidad de la educación, no se dice nunca en esa reforma qué es la calidad de la educación. ¿Calidad para qué? ¿Calidad de qué? Senador, pero en ese sentido, ¿no sería un buen principio entonces tener, digamos, el espejo de lo que está sucediendo, digamos, la evaluación de precisamente cómo se está llevando a cabo el programa educativo para los propios maestros, para que una vez que estén capacitados con programas específicos, que inclusive el propio secretario ha hablado de esto, que pues la idea es saber qué es lo que está pasando, cómo están siendo, preparados los maestros. Para el paso que sigue sería pues que los propios maestros estén bien preparados para que lleven una calidad en la educación a los alumnos. Acaba usted de decir, Marta, para que los maestros estén bien preparados. Y no es solamente eso de la preparación lo que hace la educación correcta y lo que se requiere, sino es todo el sistema educativo que no tocan, ¿no? La inversión es cada vez más baja. Se dice, es que que fue un tema que salió ayer, se dice que la reforma, que la educación había sido expropiada. Así salió Peña Nieto al principio, así, nos expropiaron la educación, refiriéndose a Elveser Gordillo y al CENTE, al sindicato, sí. Y meten a la cárcel a la señora Gordillo, que fue el tema último que trataron un poco de pasadita, pero es el fondo. Esta es una reforma antisindical, ¿verdad? Pero que además tiene la característica de estar dirigida nada más a una de las 2 sindicatos que hay. Hay el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y la Coordinadora Nacional de la Educación. Entonces, resulta que le dieron a la señora Gordillo el dominio de la educación. La crea Salinas, precisamente cuando yo era secretario de Educación, salió. Ese es todo un tema, Conquitud, sí. Que tenía un dominio de la educación. Entra ella precisamente para recuperar la educación por la autoridad educativa en el sindicato, ¿verdad? Y lo que hace Salinas, al contrario, es darle a la Gordillo todo. Y lo repite Calderón y lo repite Fox, sí. ¿verdad? Y luego nos salen a decir, nos han expropiado la educación, cuando precisamente PAN, PRI, participaron en esta entrega de la educación. Bueno, pero al CENTE. Pero en esta administración se corrige por lo menos esa parte. No se corrige, ese es el punto. Ese es el punto. No se corrige. Meten a la cárcel a Elveser Gordillo, Peña Nieto, que se sirvió de ella durante años, meten a la cárcel a la Gordillo y se quedan con la misma directiva, el mismo comité directivo del CENTE que ella nombró. Muy bien. Que lo controlan bajo las amenazas de que entrarían ellos a la cárcel también y lo tienen calladito. Y quienes, esos lo han protestado, que tampoco están de acuerdo. Sí. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de la ley? Hay que destruir a la coordinadora. Por eso, esa es la esencia de todo esto, es una medida antisindical y además dirigida contra un sindicato favoreciendo al otro o teniendo al otro calladito. Senador, ¿qué es lo que debe pasar? Es decir, el tema educativo en México es prioritario ya de mucho tiempo. No, de siempre. ¿Qué es? De siempre. Así es, pues precisamente en esto basamos... Es el servicio, obligación del Estado más importante que podemos tener. Pero hay una corriente privatizadora
cada vez más fuerte. Esa y la corriente privatizadora es la que están imponiendo desde hace años, desde Salinas en adelante. ¿Qué papel entonces va a tomar el Poder Legislativo en relación pues a esto para que pues digamos el último objetivo que tiene la educación en México, que es el desarrollo del propio país, pueda finalmente llevarse a cabo? Pues lo que tiene que hacer el Estado mexicano, que tiene 3 programas, es volver a tomar la educación, como lo dicen demagógicamente, como el servicio más importante que puede tener un país. Y no estar coqueteando y abriendo a la privatización y restringiendo la inversión educativa, y salir con una reforma que dicen que es la gran reforma y va a presumir en el extranjero Peña Nieto, y no es una reforma educativa. Una reforma educativa tiene otros objetivos. Miren, no toca ni siquiera el artículo 3º constitucional, que son realmente los objetivos de la educación en este país. Sí. Esa es una simulación. Y por eso tienen un conflicto, y se los dijimos, quienes estuvimos en contra, cuando se aprobó Fast Track en el Senado, sí, sin ningún análisis, porque ese es uno de los problemas. El Poder Legislativo está controlado por el Ejecutivo a través del Pacto por México, que fue uno de las grandes reformas del Pacto por México. El PAN, el PRI y el PRD votan automáticamente lo que les mandaron. Aprobaron una mala medida porque es persecutoria de los maestros. No la van a poder aplicar. Mire usted, son más de 1,5 millones de maestros en el país. No se puede hacer una reforma en contra de los maestros. Bien. Tiene que ser a través de una participación de los maestros en el análisis de cómo operan en la escuela, con apoyos estructurales en las escuelas, sí, con normales que preparen bien, ¿verdad? Con un fortalecimiento de la educación a los maestros, que es responsabilidad del Estado, no del maestro. Pues ¿a dónde se va a preparar el maestro? Que quiere preparar, porque tiene que ir a las normales, y las normales no funcionan. Sí. Pero eso no lo han tocado, ¿eh? Así es. Eso está. Entonces, es más que una reforma que tiene indignados a una sección de miles de trabajadores, y no es cierto que dice el presidente, es un pequeño número de maestros, y luego la televisión, que se dedica a atacarlos constantemente, un linchamiento a los maestros, no explica esto que le estoy diciendo. Pues hay, efectivamente es un tema muy amplio, senador, hay mucho trabajo por hacer, y esperemos poderlo seguir dialogando con usted. Por lo pronto le doy las gracias, senador Manuel Bartlett. A usted por darme la oportunidad de hablar, porque sabe usted, este es un dominio total de los medios para no explicarle a la población lo que está pasando. Estamos encantados de escuchar su opinión, senador. Gracias. A usted. Buenos días.